En la programación orientada a objetos tenemos un concepto que se conoce como herencia. Esta herencia la estaremos implementando en Java. Primero, ¿qué es la herencia? Bueno, la herencia va a ser una propiedad que van a tener algunos objetos para ser construidos a partir de otros. Estos objetos tienen propiedades comunes, tanto atributos como métodos, y de alguna forma se agrupan para formar lo que se conoce como una superclase o una clase padre como tal. Y de esta superclase derivan las que se conocen como clases derivadas o clases hija. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos que tal vez hasta arriba tenemos los animales y pueden ser mamíferos u ovíparos. Entonces, en este sentido, tanto los mamíferos como los ovíparos comparten ciertas características que los hacen animales, es decir, los distinguen de las piedras o de las plantas, ¿no? Entonces, esas características en común están agrupadas en el concepto animal. Pero a su vez, los mamíferos tienen características que los diferencian de los ovíparos, ¿no? Y todavía podemos ir más abajo y decir que, por ejemplo, las tortugas se diferencian de los pollos a pesar de que son ovíparos ambos, ¿no? Entonces podrían tener características en común. Ahondando más en ese sentido, podríamos decir que los ovíparos heredan de la clase animal como tal, que el pollo tiene las propiedades que tienen los ovíparos, pero otras que lo van a diferenciar de la tortuga, que el delfín hereda de mamíferos, donde mamíferos también está heredando de animal, ¿no? Entonces, el padre o la superclase de delfín sería mamíferos y de mamíferos animal, de tal forma que el delfín tiene propiedades de él, propiedades de los mamíferos y propiedades de los animales como tal. Y bueno, animal en este caso es la clase padre o la clase base, también es conocida como superclase. Y ahí en este caso, bueno, pues es el padre tanto de mamíferos como de ovíparos. Vemos que la tortuga tiene un padre, uno solamente, y es ovíparos. De hecho, el que todos los elementos, si se dan cuenta, tienen un solo padre. El delfín tiene solo un padre, que es mamíferos. Ovíparos solo tiene un padre, que es animales. Esto se conoce como herencia simple, que es la única herencia que se puede implementar en Java. En Java no tenemos lo que se conoce como herencia múltiple. Supongamos que tenemos esta clase, la clase auto, y tiene 3 atributos en este caso. Tiene marca, modelo y los litros por kilómetro que rinde la gasolina, ¿no? Entonces esta es una clase como tal, y supongan que hubiéramos estado trabajando con ella sin ningún problema, pero en eso aparecen los autos híbridos, y entonces resulta que iban a tener las mismas propiedades de los autos más alguna otra. Por ejemplo, en este caso tal vez tendría como una propiedad extra los kilowatts por hora, por cómo se trabajan estos motores, y entonces tendríamos también nuestra clase. Noten que estas propiedades se repiten tanto en auto como en auto híbrido, y a la hora de hacer el código también estoy duplicando este código como tal, es decir, estoy escribiendo doblemente lo mismo. Entonces, para evitar esto, lo que hacemos es precisamente la herencia, donde decimos que auto híbrido hereda de auto, y esta herencia va a hacer que este auto tenga todas las características del auto, de tal forma que auto híbrido heredado de auto es como si escribiéramos toda esta clase de manera completa. ¿Cómo se escribe en Java? Bueno, para implementarlo teníamos que si estuvieran separadas se vería así el código, ¿no? La clase auto y la clase auto híbrido, y se verían de esta forma. Como estamos duplicando el código, bueno, este fragmento de código que se está repitiendo como tal se estaría eliminando y extendemos de auto, es decir, esta flecha de herencia está representada por un extends auto en el caso de Java. Pero bueno, finalmente, ¿qué es lo que hereda realmente? Vamos a ver qué es lo que sucede directamente en Java. Entonces, supongan que aquí tengo las dos clases de las que estábamos platicando, y ya decíamos que lo primero que hay que hacer es que este auto híbrido hay que quitarle estos elementos que están duplicados, y solo se va a quedar con
con el propio y vamos a hacer un extends, en este caso de auto, de tal forma que nuestras dos clases quedarían de esta forma. Auto que tenemos aquí en la parte superior, acá arriba, y mi clase auto híbrido que extiende de auto y tiene además alguna otra propiedad. Vamos a ver qué sucede si nosotros esto lo programamos desde el main o queremos hacer un objeto de estos elementos. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo creo un auto, le voy a poner A, ahí estoy declarándolo. Para crearlo utilizamos el new, entonces le damos new auto. En este caso no recibe nada, entonces nuestro constructor es vacío. Y noten cómo puedo hacer una instancia de auto, ¿no? Y de esa misma forma puedo hacer una instancia de un auto híbrido. Ahora lo voy a poner en el mismo renglón. Ya decíamos que de las dos formas se puede hacer. Y bueno, ya están ahí las dos propiedades, ¿no? En este caso noten que estos elementos están como protegidos y este de aquí lo pusimos como private. De tal forma que si yo en auto híbrido quisiera ver este atributo como tal, si yo quiero ver este y yo le pongo h.watts por kilómetro, me va a marcar un error porque, además porque espera un valor, pero porque el elemento es privado. Vean, el error que me sale es que tiene un acceso privado, por lo tanto no lo puedo acceder desde el main porque herencia. Esta clase donde tengo mi main está separada, no es la misma clase, entonces no lo puedo ver. ¿Qué pasa si lo cambiara yo a public como tal? Este error noten cómo desaparece. ¿Por qué? Porque ya lo puede ver, ¿no? ¿Qué pasa con las propiedades? Decíamos que con auto híbrido automáticamente con el extends veríamos todo lo que tiene auto. Entonces voy a poner un h.modelo, no sé, 2020. Y noten cómo me deja ver el elemento modelo, a pesar de que adentro de auto híbrido, de H, que es mi objeto de auto híbrido, no tengo declarado como tal mi elemento modelo, pero es como si hubiéramos escrito todo esto acá adentro, ya lo comentábamos, ¿no? Entonces en esto consiste este concepto de herencia. Vamos a ahondar un poco en los tipos de datos. Noten que aquí pude acceder a modelo porque es protegido. Recordemos que si es público, vamos a ver qué pasa cuando lo ponemos como público. Si ponemos como público no me va a marcar ningún error porque public significa que todo el mundo lo puede ver. El protected hace referencia a que solo lo puede ver esta clase y todos sus hijos, y en el caso de auto híbrido, que es H, al ser hijo de auto también lo puede ver. Pero ¿qué pasa si este elemento yo lo convierto a private? Vamos a darle guardar para que actualice y vean cómo me va a marcar este error, ¿no? Tiene un acceso privado en auto, de tal forma que ahora H no puede acceder a él como tal, ¿no? Entonces vamos a regresarlo a protegido para ver qué elementos podemos ver. Entonces, noten que hereda todos los elementos, los protegidos los puede ver como tal, los públicos también, y los que están como package o el que es por default también lo puede ver. El único que no podemos ver en el hijo son los privados. Ahora vamos a ahondar en los constructores. Supongan que aquí yo en la clase auto creo o voy a insertar aquí un constructor. Y va a ser un constructor que forzosamente diga qué marca es. Entonces, mi constructor automáticamente dice que necesita forzosamente una marca. Noten que aquí yo estaba utilizando mi constructor por default y me marca error ya, porque ahora necesita forzosamente la marca. Entonces le voy a poner que tengo una marca, no sé, Ford, por decir algo. Ya me quité el error porque ya le estoy pasando este string, que es este string que me está solicitando el constructor. Ahora, también me marca error aquí. ¿Por qué? Vean qué tipo de error me dice. Me dice que no podemos desobedecer de alguna forma al padre. En los constructores, el constructor padre necesita la marca y el hijo no está considerando la marca.
Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera tener un constructor que no generara ningún parámetro? Entonces, que no me solicitara ningún parámetro. Entonces voy a hacer el constructor de mi auto híbrido y yo quiero que el auto híbrido no reciba nada. Es el constructor por default que me está generando. Me va a seguir marcando un error porque no estoy mandando a llamar el constructor del padre como tal, ¿no? Es el error que me marca. ¿Qué es lo que podría hacer? Mandar a llamar al padre. Entonces con la palabra reservada super voy a mandar a llamar al constructor del padre y el padre como tal recibe una marca Audi, por ejemplo. Entonces aquí lo que yo estaría diciendo de alguna forma es que todos los autos híbridos que no reciban ningún parámetro en la hora de hacer la construcción, es decir, que en el constructor de auto híbrido, si no recibo el parámetro, como es este caso, por ejemplo, automáticamente la marca como tal va a ser Audi, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí, aunque yo no le he puesto una marca a mi carro, si yo quisiera imprimir la marca, ya me lo daría. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a hacer una impresión de h.marca. Y lo voy a correr. Y entonces aquí en la parte de acá abajo debería demostrar, vean, la marca Audi. Entonces aquí había puesto yo los kilowatts por kilómetro, el modelo, pero no había escrito una marca. ¿Qué marca obtiene? La marca por default, porque en este caso dije que si el constructor era vacío, automáticamente iba a ser un Audi. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es de alguna pues escribir nosotros el constructor ya pidiendo al usuario cuál va a ser la marca. Entonces recibimos la marca, incluso podríamos estar recibiendo el modelo u otras cosas según nosotros queramos, y aquí en lugar de pasarle el Audi ya le pasaría la marca. Noten que aquí tengo dos constructores, de tal forma que este auto estaría correcto así como está el auto H, y vamos a hacer otro auto H2, por ejemplo, y vamos a utilizar el otro constructor con este. Entonces sería new auto híbrido, y lo que va a recibir va a ser la marca. No sé dónde no. Entonces si yo mando a imprimir ahora la marca pero del auto 2, este constructor de auto híbrido está mandando a llamar el constructor de la línea 18, mientras este constructor de auto híbrido está mandando a llamar este de acá arriba, porque está vacío. Entonces H tiene por default esta marca, y en este otro caso ya le estoy pasando la marca. Entonces me debería de imprimir la marca de H y la marca de H2, ¿no? Entonces vamos a correrlo. Y vean, la marca de H era Audi, que es la que tenemos por default, y la de H2 es GM, que sí se la pasamos. Los dos constructores los podemos haber utilizado. Y podemos poner más, podemos aquí decir que queremos la marca y también recibir este parámetro sin ningún problema. Entonces nada más daríamos un double, por ejemplo, y pondríamos aquí kilowatts hora por kilómetro que está recibiendo e igualándolo eventualmente, ¿no? Entonces podemos hacer, modelar los constructores según nosotros queramos. Entonces, resumiendo esta parte, en el tema de los constructores no se heredan. Noten que tuvimos que escribirlo cuando escribimos tuvimos que escribir el constructor de abajo, aun cuando no recibiera nada. Entonces los constructores no se heredan, y la forma de llamar al constructor es con la palabra super. Vamos a ver ahora qué pasa con los métodos. Supongan que yo tengo un método en la clase padre que se llama, voy a poner imprimir nada más para... Es un método que no recibe nada, y lo que va a hacer nada más va a ser una impresión diciendo que soy el padre. Ok, entonces si nuestro
Auto H con el que estábamos trabajando manda a llamar el método de imprimir, lo que estaría diciendo es soy tu padre, precisamente, porque está mandando a llamar el método de imprimir. Entonces los métodos sí se heredan. Noten que en autohíbrido no escribí el método, pero sí lo puede utilizar este objeto como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenece al padre. Entonces los métodos sí se heredan. ¿Qué pasa? Si yo tuviera un método similar de este lado, pero ahora dice soy un hijo. Noten que se llama exactamente igual, no reciben ningún parámetro ninguno de los dos, de tal forma que no es una sobrecarga, sino que estamos teniendo dos métodos con el mismo nombre. Y podrían adivinar qué es lo que estaría imprimiendo. ¿A quién obedecería este imprimir? ¿Este imprimir obedecería al padre o obedecería al hijo? Recuerden que cuando nosotros creamos el constructor, pues el constructor decíamos que no podía desobedecer al padre, por así decirlo, y entonces forzosamente teníamos que llamar al constructor del padre, ¿no? En el caso de los métodos, veamos qué sucede. Vean que imprimió al hijo. Entonces, en el caso de los constructores, obedece al constructor del padre y hay que sobreescribirlo en dado caso. Y en el caso de los métodos, el hijo sobrescribe las instrucciones del padre. Entonces, es por eso que me marca este warning, porque me está diciendo, ¿sabes qué? Lo estás sobrescribiendo, para que no te vayas a equivocar y estés consciente de que estás sobrescribiendo al padre. Se suele poner un @override arriba, de tal forma que el método queda escrito así, @override, y ya después ponemos el imprimir como tal. Es nada más como por cuestiones de que no se nos olvide que lo estamos sobreescribiendo, que estamos desobedeciendo al padre, por así decirlo. Pero ¿qué pasa si yo quiero que imprima lo que dijo el padre y lo que dijo el hijo? Pues dentro de este puedo mandar a llamar al padre con la misma palabra que lo hacíamos, con super.imprimir va a mandar a llamar al padre. Y entonces vamos a ejecutarlo de nuevo y vean cómo ahora escribió soy un padre y también soy un hijo, ¿no? Entonces este imprimir manda a llamar este método imprimir, y este adentro manda a llamar al imprimir del padre, que es este de acá, de tal forma que escribe que soy tu padre, que es esta parte. Y después hace la siguiente línea donde dice soy tu hijo, ¿ok? Entonces, pues regresando a la presentación, ¿qué es lo que se hereda? Los atributos, si son public, protected o default, el padre en el padre como tal, entonces la clase derivada también los puede ver. Si son private en el padre, la clase hijo no lo puede ver. En los constructores no se heredan y la clase derivada debe de llamar a la padre. Los métodos sí se heredan, si se llaman igual que el padre se sobrescriben, y a la hora de sobreescribirse, si nosotros queremos mandar a llamar al padre, también ponemos super punto y el nombre del método. ¿Okay? Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Espero haya quedado clara esta parte de implementación en la herencia, específicamente en Java.